Giancarlo, el hombre nominando mica sordo, chanitos bailando al ritmo de mi ombligo, come Cristo, volando en mi unicornio, toma soy la pasión. El policía no está viendo. El ciclo me quiere hablar. Mi ciclo me quiere hablar. Mi ciclo me quiere hablar. Soy Giancarlo, el hombre. Bienvenidos a Hablemos de, y el tema de hoy es la falsa inclusión, parte 2. 2.0. Y ya estoy aquí, ya regresé, ya no chillen, yo soy Lucán. Yo soy el Ranger amarillo. Yo soy un venado. Eso, es Hoy no todo. quise hacer el café. Aquí no discriminamos. ¿Sí o no? Ustedes pueden ser como Barbie, lo que quieran ser. Como debe de ser. Por ti, baby. Se llama. ¿Qué entienden por ustedes allá en casita y ustedes acá en cabina por la palabra inclusión? ¿Nosotros? Sí. O sea, una inclusión es justamente no apartar. No, pero la palabra inclusión, ¿qué entiendes por esa palabra? Incluir, o sea, formar parte de sin preferencias. Ok. Yo creo que es la parte de agregar algo que no está, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿cómo qué? No sé, puede ir desde un grupo social, desde una construcción social, o quizá algo tan general como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, por ejemplo. O sea, Se supone incluir que algo en que postres, no la está. sal potencia el sabor, pero no tiene nada que ver con el tema. Okay, o sea, sí podría ser un ejemplo, pero a mí me encantan los datos inútiles, güey, y ese va. porque eso es importante tenerlo en consideración, porque en un momento les voy como a explicar cómo sería la sal en lo social. Ok. ¿Y van a venir golpes? No, Mentadas de madre. tampoco. A huevo. Bueno, no A huevo, sé. chinga. Quizá, Depende. un poco. Pero, y si yo les pregunto falsa inclusión, ¿qué es eso? O sea, cuando tú apropias el término inclusión para aprovechar una moda, quizá, o algo que está siendo atractivo solo para tu beneficio. O difundir un mensaje no equivocado, sino transgiversado. Hipócritamente. Exactamente. Y a lo mejor no se refiere que sea falsa, sino como de cierta manera un poquito como una competencia desleal, ya que no están usando un medio para infundir un mensaje de una manera, digamos, transgiversada. Es lo que nosotros como consideramos como inclusión, falsa inclusión en este sentido. Y, por ejemplo, ¿qué sería la falsa inclusión en lo social? ¿Qué serían, cuáles serían los ejemplos de eso es una falsa inclusión? O sea, por ejemplo, como lo mencionamos en la emisión del capítulo pasado, cuando las marcas se apropian de un movimiento cultural social en cierto mes del año, que es el mes del orgullo, que se apropian de una bandera solamente como técnica mercadotécnica, pero en cuanto termina el mes la quitan. O sea, solamente es durante el momento en el que es trascendente, cuando es importante, no en otros momentos. Sí, Y no hablamos solamente de la cultura o de la bandera del orgullo, sino, por ejemplo, el mes de la lucha contra el cáncer, que todo mundo se pinta de rosa. Bueno, en septiembre lo vamos a ver pintado de verde, blanco y rojo. Entonces, Ajá. Patriotismo. Pero en todo termina- esplendor. Termina y ya se olvidó la lucha contra el cáncer de mama. O sea, Que solamente sucede en es todos importante lados. en su mes y cuando se pintan de rosa. O sea, eso forma parte de esa falsa Recordarás inclusión. que hace como 2-3 programas hablábamos Sí. de que la controversia llama, ¿no? Ujú. Y es justamente esa parte. Cuando surge un tema así de importante, todos se suben al tren del mame, digamos, para que una de dos, ya sea como para ser consumidos
o para llamar la atención. Y entonces es donde nosotros decimos que es falso, ¿no? Porque realmente no denota una característica que realmente ese sea el mensaje. Nosotros hablábamos, por ejemplo, en el sentido de lo que nosotros conocemos como el arte o el arte cinematográfico, y decíamos, hay personajes que están ahí solamente por eso, por subirse al tren del mame y decir, mira, nosotros también somos incluyentes, cuando el personaje no tiene características propias para ser nutritivo y bueno. Y lejos de tener un punto favorecedor, solamente continuar alimentando el orden del estereotipo. Saludos, Justamente Mauricio. El ejemplo que nos dio David la semana pasada de un personaje hombre que tenía características enteramente femeninas, o lo que se le conoce como lo femenino, que es sensible, que, o sea, el cliché que se tiene de la mujer. Entonces, pasaron los años, retomaron ese programa y ya lo trajeron a la vida como una mujer. Entonces, ¿qué están haciendo? Lejos de ser inclusivos, están asumiendo que el rol de la mujer en la sociedad es ser sensible, es ser afeminada, etcétera, etcétera, etcétera. Es como esto de los Rugrats. Saludos, Mauricio. Con el personaje de la mamá de los gemelos. Que es mamá soltera, ¿no? ¿O que es lesbiana? Ajá, la hicieron madre lesbiana, pero en las originales, en la caricatura original, era una madre feminista casada con un hombre, y el hombre hacía pues labores domésticas, compartían los labores los dos, y eso cayó hoy en día con esto de querer ser inclusivos. Para empezar, arruinaron un personaje que ya era inclusivo. Ya era rico, ya era un personaje. Ajá, ya era un personaje inclusivo desde el principio, y lo quisieron hacer más inclusivo al hacerlo un personaje lésbico, cosa que era innecesario, pero muchas gracias por el intento de hacer visible la comunidad lésbica. Pero no por ejemplo, saliéndonos de el tema de la inclusión de la comunidad LGBT. Eso. Vámonos a las cuestiones étnicas. ¿Qué pasa con un personaje que está constituido de una manera étnica racial desde su backstory? Por ejemplo, hay un actor mexicano, Cuauhtémoc, no me acuerdo su nombre, discúlpeme, señor, gran señor. Siempre le ponen personajes de narcotraficante vándalo, de indígena, de el que nunca va a salir de pobre. ¿Por qué? Por sus razones étnicas. Exactamente, y ahí entraba en uno de estos discursos. Dice Mauricio. ¿Qué pasa? A uno de esos discursos era por su tez, por sus rasgos, y encajaba en el personaje, y todos los productores lo encajaban en eso. Y parte de la convocatoria para hablar en el conversatorio para la pelea y la disputa para no a la discriminación racial, que hubo una polémica ahí porque querían invitar a Chumel Torres. En cuanto se enteró eso, la primera dama dijo, ¿cómo van a invitar a un personaje que pone apodos a los niños, por decirle Chocoflán a su hijo? Sí. Y parte de eso fue una polémica que no entendía en el momento, porque, o sea, velo, ubican a Chumel Torres. Sí, claro. Desafortunadamente, sí. Lo ubican, y dije, es cierto, o sea, ¿cómo van a invitar a este hombre a hablar sobre el racismo cuando él nunca ha sufrido racismo? Y luego yo me quedé pensando, es que sí sufre racismo, pero no de ese racismo tonto de a la inversa, no. Sufre racismo en el sentido en que lo meten en los estereotipos, y por ser como es, dicen que es un privilegiado, pero sí, claro, no sabemos todo su contexto que ha tenido que transcurrir. Mira, por ejemplo, dicen que, y yo estoy de acuerdo en eso. Y no es que lo defienda, agua. Saludos, Neto. Que muchas veces la particularidad habla más de la generalidad que la propia generalidad. Y este es uno de estos casos que tú dices, ¿no? A pesar de que no sufre el racismo al que estamos acostumbrados por llamar racismo, sí lo sufre. Sí, o sea, uno cree que racismo es llamarle negro a un negro. Exacto. Ahora, o normalmente creen? No es a lo que vamos, o indio a un indígena, exacto, por ejemplo. Pero casos específicos como este denotan más la generalidad que la propia generalidad en sí. Sí, yo creo. Esto que dice Mauricio es muy cierto, de que a esa nueva inclusión le hace falta creatividad. Justamente ese es un tema que tocamos la semana pasada,
que lejos de imponer un cambio cultural, étnico, racial o sexual en un personaje, ¿por qué no crean personajes a partir de esas raíces? Porque en lo social no aparece. Entonces, en lugar de quererlos imponer, que creen personajes de esa manera. Es como, por ejemplo, James Bond. James Bond ya es una dinastía que funciona de más de 70 años. ¿Qué pasaría si la próxima generación de James Bond es una mujer? El personaje se va al carajo. O Y imagínate no porque sea mujer. esto de los personajes, porque hay tanta polémica por la sirenita afrodescendiente pelirroja, o porque al rato la Rapunzel va a ser calva. Exacto. Estos chistes Pero- de mal gusto que no le encuentro mucho la gracia. Es como, ¿por qué hacer polémica con lo inexistente y no hacer polémica con lo que existe? Y me di cuenta que lo inexistente es parte de la realidad de las personas. Y dije, ok, las personas hacen existentes estos personajes ficticios porque de algo tuvo que devenir. Y ese devenir viene de cómo fueron criados, y a base de eso se comienza a generar ciertas estructuras en las personas para decir, así debe de ser una sirena. Y la sirena, no hay sirenas afrodescendientes, solamente hay una en toda la película original. Y de eso quiere decir que ni siquiera en las películas hay inclusión, por así decirlo, no hay una visibilidad como tal. Al quererlo hacer en live action, es querer dar a entender que tú puedes ser lo que tú quieras ser, como Barbie, pero no importando la tez, ni el origen, ni tus formas físicas, ni el rasgo de tu color de piel, no importa. Y ahí es donde yo me quedé pensando, la gente está tan sumergida y enamorada de las palabras impuestas a partir de lo que ven desde un inicio. Y el problema no es la sociedad misma, el problema es lo que nosotros decidimos llevar puesto como nuestras ideologías. Ese es el problema, casarnos con ideologías, pensamientos, palabras y omisiones, casi diciendo por mi culpa, pero no. Por culpa de enamorarnos y apropiar cosas como si fuera parte de un estandarte, hacerlo ya parte de nosotros. Al hacerlo, eso nos hace parte del problema, al pensar que los ideales, nuestros principios, nuestros pensamientos son solamente la realidad, y ese es parte del problema que nunca se va a terminar, porque hay realidades y nadie va a querer despojarse de su realidad. Ahora, para meternos más en contexto de esto, vamos a leer los comentarios. Terminamos los comentarios, vamos a comercial, un rápido comercial, y les explico qué yo entiendo por inclusión. Ok. Jalo. Mira, esto que dijo Neto, saludos Neto, de que crear Saludos, tocayo. personajes de cero, romper estereotipos, pero desgraciadamente cuando cambia un personaje en esta sociedad se va al carajo lo ya escrito. Regresando al ejemplo de James Bond, ¿por qué el personaje de James Bond funciona? A lo mejor es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque es misógino. Ve a las mujeres como un objeto, como un pedazo de carne. Es ebrio. Es Daniel Craig no es tanto. dependiente de las sustancias. Pero eso justamente es lo que hace que el personaje funcione. Porque a pesar de todas esas fallas, continúa siendo un héroe que antepone cualquier otra cosa por el bien de la humanidad, de su país, Y de su todo nación, todo eso es etcétera, subtexto. etcétera. Y Ajá, ese es el subtexto. Es mucho más Y, importante. o sea, que el yo lo texto, estoy de hecho. diciendo desde mi punto de vista como creador artístico. ¿Por qué? Porque los personajes así funcionan. Es la ironía. La vida se forja en el yunque de la ironía. Entonces, si un personaje es perfecto, se vuelve aburrido. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa si tú Carol haces a James Bond mujer y la pones infalible? Perfecta. Entonces se va a ir al carajo el personaje. Y no porque sea mujer, Sí, sino porque no es ya real. ya no es realista. Ya no tiene ese choque irónico de que, ok, porque un personaje que me caga, que es tan pedante, que si lo veo me darían ganas de ponerle un cachetadón, es un héroe. ¿Sí me explico? Sí. O sea, esa es la riqueza del personaje. Pero es que lo que me llama la atención es que la mayoría, antes cuando éramos niños, odiábamos a los villanos Y ahora los comprendemos. Sí, claro. y ahora los amamos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que los superhéroes quieren ser los héroes de todo el mundo, son narcisistas. Exacto. Necesitan el crédito y necesitan El reconocimiento. el reconocimiento social, pero los villanos Tienen un verdadero fundamento.
pero nada más por una sola persona, una sola causa. Es que ahí te va. Y Lo eso que pasa- no rinde frutos, porque a él no le interesa la palabra de las demás personas ni el reconocimiento, porque no saben por lo que pasó para que sea el villano. El otro es un queda bien, Ajá. y este no es un queda bien. Por eso, cuando éramos chicos, odiábamos con todo nuestro ser a algún villano. Es que justamente una historia es más interesante si tienes un villano chingón. Marvel, por favor, escucha este programa porque necesitas escribir buenos villanos. Buenos villanos. Solamente tienes 2, desafortunadamente. Uno es Thanos. Exactamente. Que mira, Bueno, ¿vamos a comerciales? este sombrero. Nos vamos a comercial, vamos a corte y no se vayan porque viene lo mero Vienen bueno. los putas. Ya dice Mauricio, las Ghostbusters, claro. Las Exacto, Ghostbusters, ¿qué sí. pasó ahí? Chingó a su madre. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Ramírez Guerrero, soy director del Colegio Ichichicoco y es un gusto invitarlos a que conozcan nuestros planes de estudio. A partir de septiembre estaremos aperturando una licenciatura en Psicología, una maestría en Psicología Crítica y Estudios Estructurales, una maestría en Criminología Crítica y Estudios sobre las Violencias y un doctorado en Psicoanálisis y Arte. Nuestros planes de estudio son únicos en su tipo. Y particularmente me gustaría hacer hincapié en que es un esfuerzo que desde los años 80 se ha venido gestando y en Latinoamérica particularmente, pues bueno, una serie de autores y propuestas diversas han logrado concretarse en este colegio de Chichicoco. Es un gusto saludarlos y esperemos tenerlos por aquí muy pronto. Gracias y un abrazo. No, al revés. Ay, el comercial más corto de la historia. Regresamos. Aquí estamos como de que no. Y aparte de esto, ¿qué más quieren decir? Esto del personaje que estábamos diciendo en el corte sobre el personaje mujer. El crecimiento de personaje. Es que los personajes tienen que tener su arco dramático. Ujú. Y es lo que nosotros platicábamos la semana pasada y ejemplificábamos, con Capitana Marvel, que es un personaje que desde el segundo 1 nos lo presentan como invencible, como súper fuerte, y durante toda la cinta va de así. Entonces nunca vemos ninguna caída del personaje. Es dramáticamente incoherente porque simplemente es un personaje sumamente plano Y aburrido. y aburrido. Entonces cuando llega la batalla final sabes que va a ganar. O sea, no llegas a tener ese miedo, a pesar de que todos sabemos que los buenos siempre ganan. No te llegas a tener ese miedo de que aquí va a pasar algo diferente. O sea, y Carol Danvers está súper plana. Entonces cuando llega a la batalla en Endgame solamente llega a hacer lo que tiene que hacer porque es el personaje más poderoso en el universo. Entonces no es, en ningún momento de la cinta, te lo aseguro, nadie estaba sentado esperando que llegara Carol Danvers a hacer algo. Y entonces es el crecimiento del personaje que ese personaje no tiene. Y no ocurre porque sea mujer, ocurre porque el personaje no tiene sentido, porque el personaje es muy plano, el personaje es muy hueco y no llega al punto de, como decía Ricardo, de la ironía. No es rico porque no tiene nada, no tiene ni siquiera tantito jugo para ser empático con él. Y por eso mismo no es empático. Justo. Porque una persona no empatiza con eso. A lo mejor el hijo de Slim, sí. Porque es un güey que toda su vida ha tenido privilegios. Pero una aseguro que persona alguna vez común y corriente. se cuestionó qué hacer con todos esos privilegios. Exacto. Y Pero entonces Carol ahí, Danvers, ¿no? y ahí rompes el paradigma. O sea, ella siempre fue buena y sabía que sus poderes los tenía que usar para el bien. Exacto. Nunca ejemplo, se cuestionó qué pasaría si. imaginemos, yo digo que la parte más rica del personaje de Superman no es los poderes que tiene y lo que hace con ellos, sino los poderes que tiene y lo que no hace con ellos. Creo que esa es la parte más importante, no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Es lo que decíamos, que todo lo que hablaba Ricardo se llama subtexto. Es la parte medular de la historia, es como la sangre, es como la vida del alma de la historia, que no necesariamente se ve en pantalla, pero está escrita y está ahí. Y le da coherencia al Justamente. personaje. Lo que hablábamos de James Bond. Es lo que lo hace un personaje tan entrañable. Que lo odias, te caga, porque dices, qué asco de persona. Y aún así siempre antepone su vida por el hecho de salvar a los de los demás. Y al final quieres que gane. Ajá. Puede ser. Y como ese hay otros. Ve Kill Bill. La protagonista es mujer y wow, no mames, Está qué increíble el pinche personaje. Ok, eso hasta personajes ficticios, la gente compra eso, no lo compra, pero seguimos con esto de la inclusión y por la falsa inclusión. Y quedamos que después del corte les iba a decir qué entiendo yo por inclusión. Inclusión, yo siento
que si lo empezamos a decir una y otra vez, nos va a decir inclusión, incluir, inducir, inducir, un decir, y de un decir universal, y universal, ¿qué vamos a entender? Una versión, eso es la inclusión, una simple versión, no más versiones, una sola versión. Ahora, en la universidad, cuando yo estaba en primero de la carrera, en primer cuatrimestre, llevaba la carrera de antropología, este profesor que vieron en el comercial, Marco, nos dio una explicación de la teoría de Roosevelt, hermoso, de una forma hermosa, para que lo entendiéramos. Les voy a dar el ejemplo que nos dio, tal cual. Ustedes ubican la bolsa de las bolsas que tienen en su casa. Sí. Sí. Ok, hagan de cuenta que esta es la bolsa que tienen en sus casas. Dentro de la bolsa de las bolsas hay otras bolsas. Ok, esta bolsa de fuera contiene al resto de las bolsas, pero esta bolsa, la bolsa de las bolsas, no se puede adentrar a sí misma. Ok. Entonces, esta es la universal, esto es lo universal, la una versión que contiene al resto de las diferencias, al resto de las bolsas. Estas bolsas son la comunidad LGBT, esta es la comunidad judía, la musulmana, esta otra es la musulmana, y esta otra es la comunidad feminista, y esta otra es bla, 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 bla. Pero ¿quién sostiene la universión? El blanco privilegiado, Los ricos. que tiene capital, guapo, que tiene todo el privilegio del mundo, es heterosexual, es cisgénero, todo lo que contiene esta bolsa lo quiere hacer parte de lo que está dentro. Ahí viene esto que está dentro de las bolsas, es la diferencia. Y esto son las particularidades. Esta búsqueda se pierde, la búsqueda de la particularidad se pierde cuando todos quieren ser igual. La igualdad no va a existir nunca. Nunca. No puede haber. Es ilógica. No puede haber un movimiento sin pasar Hola, por Frida, esto te que es extrañamos la más. bolsa de las bolsas. Todo termina así. Un abrazo. Eso es hasta ahí en teoría. Cuando tú quieres generar un movimiento diferente, apostarle a la diferencia, y esto te lo dice Lacan en la lectura de ahorita me acuerdo, pero Lacan se da la tarea de explicarnos cómo es lo masculino y lo femenino en de la sexuación, se me fue el nombre de la lectura, y sí lo tenía. Lacan nos menciona que lo masculino, la apuesta a lo igual, lo femenino, la apuesta a la diferencia. Por lo tanto, los feminicidios son al grado de que se ejercen a partir de no matar a mujer, sino a la diferencia de. El feminicidio se llama feminicidio porque no se puede decir o definir legalmente, que si se ponen a leer a este Esposito se van a dar cuenta por qué debemos odiar el sistema del derecho. La diferencia está puesta y es a lo que no se quiere llegar nunca. Si tú llegas a la diferencia, entonces no tienes un control. El feminicidio no es no es la muerte o el asesinato de las mujeres, sino a su diferencia como tal. Una mujer es diferente a un hombre, pero también la apuesta a querer tener los mismos derechos que el hombre. También la apuesta a querer la misma inclusión que el hombre. Y también los otros
homicidios por odio, como a las comunidades, como a la comunidad LGBT, está puesto en la diferencia, porque no son heterosexuales, no son blancos, no son etc, son diferentes. Yo soy parte de la diferencia de cierta forma, pero soy también parte del problema. ¿Por qué? Porque cuando yo me di cuenta y cuando me dijeron, oye, ¿tú eres inclusivo? Dije, sí, yo incluyo a todos, o sea, yo respeto a todos. Entonces dije, no. Cuando me explicaron esto, de que tú le estás apostando a una versión, pero no a la particularidad, estás siendo parte del problema. Entonces, no existe una falsa inclusión, existe la inclusión y existe la particularidad, existe lo universal y lo particular. Ya estará de nosotros a qué le quieres apostar, al universal, a una versión, una sola versión, o le quieres apostar a lo particular, que son la diferencia como tal. Pero para eso necesitamos saber y aprender, y sobre todo aceptar que nosotros somos parte del problema mismo. Porque tú estás diciendo ahorita, tú puedes decir ahorita y perjurar que estás aceptando toda la diferencia de todas las personas, pero va a haber algo que te va a cagar, como el chico Gucci y te va a cagar, como el autor o el actor que te cague, o como el escritor que te cague. No estás aceptando la diferencia total, porque siempre va a haber algo que te va a cagar. Entonces, le sigues apostando a lo universal, porque tu discurso, como les mencionaba al principio, ya está inscrito. Te hiciste parte de los ideales que te quisieron meter y que aceptaste y apropiaste. Entonces, el problema radica desde que nosotros nos enamoramos y nos casamos y nos hacemos pertenecientes de las palabras que nos venden. Ese es el problema, que hablamos. Y cuando hablamos, decimos cosas, y las cosas son palabras. Somos palabras. Las palabras mismas, cuando yo te estoy hablando y te estoy enamorando en este momento con lo que te estoy diciendo, porque me estás diciendo, wow, me está cayendo el 20, pero ya es decisión tuya si tú apropias mis palabras y te las vendo, las compras, te las apropias y las llevas de estandarte. Ese ya es un problema. No hagan mis palabras sus palabras, porque entonces se vuelven idealizaciones, y sí, ese exacto. Es el problema, no la inclusión. El problema no es la inclusión, el problema es la idealización de lo que tú crees que es real. Y al final volvemos a lo mismo, al tema de la imposición. Exactamente. Digo, porque al final, por ejemplo, de todo lo que estabas diciendo, pues llego al punto en decir... Espérame. Sí, las fórmulas de la sexuación lo explica Lacan, de lo que les decía, era esto de la masculinidad y feminidad. Gracias, Frida. Y dice la chica del compañero, ese tema no lo quería tocar, pero ya lo tocaste. La chica del compañero. No estás, pero vienes a derrumbar todo. No soy tu compañera, soy tu compañero, y tú al decir la chica del compañero, estás, no sé si lo dices porque se te fue, pero es le chique del compañero, aunque les taladre. A mí también me costó, pero decidí aprender, porque dije, hay algo ahí que no estoy entendiendo y por eso me resuena. Entonces, le chique del compañero claramente está diciendo, llorando, no soy tu compañera, soy tu compañero. El resto del mundo virtual decidió hacer burla a eso. Le caga, dice. Entonces, pues te va a cagar, te conozco. Entonces, esto de decir, oye, es esto, soy esto, respétame, de una u otra forma le está diciendo eso. Su compañero le dice, discúlpame, compañere, y continúa con lo que tiene que decir. Después de un tiempo subió un video este chavo, empieza a explicar de, oigan, ya a mi compañero no le están diciendo cosas, tal. No dijo en su discurso en ningún momento, me disculpo de decirte así. No, dijo, ya párenle con su bullying, ya párenle con su violencia. No la está pasando chido. Y esa fue una forma de hacer saber que él se quería deconstruir, de que quería comprender y que está aceptando la diferencia de su compañero, porque no lo impuso,
Y nosotros como tal, últimamente ya tenemos que hacernos cargo de lo que decimos, cómo lo decimos y a quién lo decimos. Pero es que no es actualmente, es Si de las siempre. personas te dicen yo soy no binario o no binaria, tú tienes que acoplarte a como te está diciendo, porque a ti no te dice chica, no te dice chava, no te habla con pronombres que no son tuyos, que no los haces propios. Porque si ella te está diciendo con los pronombres que tú te identificas, ¿por qué tú no hacer eso mismo? Si ya lo está haciendo, ¿cuál es la diferencia? ¿Quieren hablar de la RAE? Hablemos de la RAE cuando no digan aigan, vistes, y que por cierto también está correcto. Aunque me digan que no. Es una forma de expresión y es correcto. Y la RAE en su tiempo lo hacía correcto, y si no, váyanse a los libros de antes. Cómo se estaban redactados, por ejemplo, el Don Quijote. El aiga, el hubieses, haiga sido como haiga sido, eso es legal, eso es permitido. ¿Cómo escribe Juan Rulfo? Y eso Pero es dice. como recurso narrativo. Sí, Pero claro. no como recurso narrativo, porque fue parte de la cultura de las personas. Nos es incómodo utilizar Pero es estos que términos funciona y estos dentro- pronombres porque dentro- no se hizo parte de la cultura, y ahora que se quiere hacer parte de, porque tiene años, desde mitad del siglo XIX, todo esto de la deconstrucción del género y del tercer género y de utilizar estos pronombres neutros. Tiene la mitad desde el siglo XIX todo esto. No es nuevo. Que se esté haciendo viral o se esté visibilizando hoy por hoy, no quiere decir que se esté imponiendo porque es nuevo y porque ya está y no saben qué más inventar. No, tiene años buscándose esa diferencia. Pero parte de la viralización cumple con ese proceso de parecer también ciertas veces como cierta imposición. Porque es decir, ok, yo entiendo esta parte en que dices que estamos cambiando y el mundo va cambiando, y por supuesto siempre va a ser así. Como tienes totalmente la razón en el hecho de decir de que siempre va a haber diferencias y que no todos, es decir, todos somos parte de la bolsa, pero la bolsa no lo es. Pero volvemos al mismo principio en que la particularidad es parte del todo, así como el todo es parte de la particularidad. Es una misma cosa en una sola cosa. Es un todo, no todo. Exactamente. Pero de ese no Pero todo por ejemplo, este es- fenómeno sí llega a tener ciertos tintes. Hay de las dos caras de la moneda, tanto de la imposición como la verdadera razón que tú dices, que es la parte como muy fundamental, el hecho de decir que ella se identifica como se quiere identificar. Nosotros también lo hacemos y también lo vivimos. Tal vez no vivimos esa parte específica, pero es lo que yo te decía, que esas situaciones particulares hablan más de la generalidad, porque nosotros hemos sido excluidos de alguna u otra manera o no hemos sido identificados como justamente queríamos ser identificados. Simplemente de la primera forma, digamos que nosotros dos nos catalogamos como artistas, y si allá afuera alguien nos dice muertos de hambre o algo así, porque es la generalidad de las personas como piensan que a lo que nos dedicamos, que no estamos haciendo algo, digamos, productivo, y yo sienta que estoy perdiendo mi identidad. Y no es así. Me parece que es mucho más fundamental el hecho de que uno mismo crea, o sea, sabes cómo te identificas, te fortalezcas a ti mismo y salgas al mundo. Yo ojalá, qué bueno sería salir a la calle y que todo el mundo me llamara, eres un excelente artista, pero no lo sé. Es decir, sobre todo el arte es muy subjetivo y la manera en la que yo me identifico es muy importante, y yo sé qué soy específicamente y cómo soy. Yo creo que lo más importante sería que el ser humano se identifique a sí mismo y se fortalezca a sí mismo para que lo que pase allá afuera no le afecte de tal manera. Yo entiendo esta parte porque a la chica o a este chavo, pues todo el mundo se le fue encima. ¿Estás de acuerdo? Porque ellos son los que tienen la visibilidad hoy en día. Pero muchas personas lo están pasando, y no necesariamente porque no les digan como quieren. Vamos, por ejemplo, a la primaria o a la secundaria, cuando nos ponían apodos bien culeros y uno se sentía que se lo cargaba la chingada y uno quería decir, oye, no me digas así. ¿Qué pasaba cuando alguien decía, no me digas así? Peor te iba. Te iba peor. Y Pero entonces aquí... espérame, una vez que tú se lo dices y tú respondes a su violencia con agresión, es muy distinto. La violencia genera violencia. No, la violencia genera agresión, y la agresión no es lo mismo que violencia. Es como violencia aplicada, ¿no? No, la violencia no tiene una intención, la agresión tiene una intención de defenderte. La violencia solamente es algo que nace sin tener propósito ni valor, y la agresión es un propósito y con valor.
Y es que, por ejemplo, es que también, te digo, de la Pero particularidad... entonces, una vez que tú decides que te llamen así y Ujú. tú lo comunicas, no sabemos, en este caso, Sí. que es viral, Que si ya lo lo hubiera comunicó o lo dijo o no lo dijo, no tenemos ni idea, no tenemos ni el contexto, hablamos desde nuestra ignorancia. Cierto. ¿Ok? Desde nuestra plena ignorancia hablamos y desde ignorancia solamente nos queda decir, no sabemos si ya se había dicho o no se había dicho. Ahora, por y ejemplo, él- ¿tú crees que el chico que se refiere a ella como compañera lo hace de manera despectiva? Exactamente no lo hace, pero ¿qué tan abrumadora tiene que ser tu vida como para que ya lo estés exigiendo de esa forma? Mínimo para rescatar un poco de tu integridad como persona no binaria. Bueno, pero ese es un caso técnicamente Por eso, súper caso por específico, porque imagínate, qué Ahora miserable. imagínate, uno ahora te tiene- pongo uno personal, Ok. a mí. En mi casa me siguen hablando con pronombres femeninos y con mi nombre legal. Ok. Pero yo ya les dije, es parte esencial el ser tolerante. Sí, porque yo conozco el contexto familiar en el que vivo y yo sé que si a mí me está costando trabajo aceptarme como tal y que llevo un proceso que me está llevando al carajo, ahora imagínate las otras personas, les está llevando un carajo el proceso de, mi hija, mi hijo, mi nieta, mi nieto, ya no sé cómo estoy, ni cómo tratarlo, ni cómo tratarla. ¿Te imaginas? ¿Qué desgastante es eso? Sí, por ¿Qué supuesto. cansado es eso? Porque tú ya estabas tan impuesto a que esa persona es esa persona, pero resulta que no. Y quieres ser parte de su cambio y de su transformación, pero no puedes. Porque a la vez no quieres, porque sientes que pierdes algo. Imagínate un contexto familiar de esa persona. X persona, independiente a mí o independiente de este caso, X persona, ¿cómo vive esa persona? Ahora imagínate en un contexto social. Se presenta como tal, pero no lo trata como persona trans o persona no binaria, sino como dice su identificación. Sí, como nació. Como Ok. nació. Y eso es una imposición social porque está en un registro y solamente somos personas registradas ante el gobierno como un expediente más. Y de ese expediente más tú tratas de rescatarte y hacerte propio de un cuerpo y propio de una personalidad y ya no ser parte de esta estadística más. Pero no, te siguen llamando como dice tu identificación, como dicen tus papeles de la universidad, de todo, etc. Ahora imagínate qué tan frustrante es. A mí me pasó, yo lo he hecho, yo se los he dicho todavía, soy él. A ustedes se les han ido, pero les recalco, soy él. Y no me ven de cierta forma porque yo ya viví un proceso y lo saben, y todos los que están allá viéndome en su computadora saben que yo terminé en un psiquiátrico porque fue parte de mi proceso, parte de aceptarme, parte de hacerles el comunicado, parte de exponerme aquí visualmente y parte de hacerlo visual en mi familia, y llevo un proceso. Esta persona, Andra, que ya me mencionaron el nombre, Andra, no sabemos en qué proceso ni en qué parte del proceso esté. Mira. Sí, pero por ejemplo, mira, te voy a poner otro caso súper específico que habla como muy parecido. Imaginemos un tipo blanco, guapo, de ojos azules, millonario, que está atravesando un momento de su vida que no sabe qué hacer con su vida. Imaginemos, ¿no? Y le dicen, güey, tú tienes todo, cabrón. Tienes el dinero, tienes el físico, güey, lo tienes todo, eres un pinche perdedor porque no sabes qué hacer con tu vida. Imagínate este vato que no sabe qué carajo hacer con su vida y la gente le dice que lo tiene todo. Imagínate cómo se siente cuando le dicen perdedor porque tienes todo y no haces nada. Es como el mismo caso, es un caso muy específico y todos hemos pasado por crisis de identidad a pesar de no pasar por este caso específico. Y entonces como volvemos a lo mismo y es el problema y yo creo que sí tienes mucha razón en el sentido de cómo reacciona la gente. Es decir, ok, yo no entiendo tu caso específico, pero logro entender a qué te estás refiriendo y es cuando vienes desde el respeto y decir, ok, está perfecto. Yo también estoy de acuerdo en que se valen las dos cosas, que no sea imposición. Yo también pienso como la gente que piensa de que yo no voy a usar el lenguaje inclusivo, por ejemplo, pero no es porque te quiera faltar a ti el respeto, sino porque yo tengo otras consideraciones, y es muy cierto, todas esas consideraciones han sido de la vida que yo he vivido.
pero creo, para mí es mucho más importante el entender que todos hemos pasado por crisis, todos hemos pasado por procesos, unos más difíciles que otros, porque sí es muy cierto, pero yo creo que ahí es donde deberíamos entrar desde la empatía, y la empatía tanto de aquí para allá como de allá para acá, como tú le dices perfectamente. Yo entiendo que a veces se les escapa y otros estamos aprendiendo la manera, en este caso específico, de cómo tratarte. Justo es eso, pero creo que de la empatía no soy muy afín, Ujú. porque siento que la empatía es hacer la grosería de, ok, me pongo en tus zapatos para sentir lo que tú sientes, ¿sabes? Es que Eso eso no es la está empatía. denigrante. Yo siento que es una falta de respeto Sí. la empatía, y es una forma de Minimizar. Es de denigrante minimizar, porque ajá. estás diciendo que esa persona es inferior a ti y que tú necesitas estar ahí para saber qué es lo que se siente. Exactamente, y es como, ok, ¿y por qué no ejercer todo lo que tanto nos han dicho desde la primaria? ¿Cuáles son los valores del salón y que deben de haber en el salón? Y todos gritan por unísono, ¡respeto! Yo creo que el respeto no se ejerce y ya es momento de comenzarlo a ejercer. Si la persona te llega de cualquier tipo, índole, expresión, ejemplo del que le quieran agarrar, ya sea de Andra, de quien se Racial, les dé su económico. racial, lo que se les quiera decir o de lo que se les venga en la cabeza, si la persona ¿cómo se es Alfonso, hola macho, Privet. hola, ¿cómo No dice dominamos el dicho? ruso. ¿Qué onda? Agarren el ejemplo que quieran agarrar. Ujú. Si la persona te dice soy tal y refiérete a mí de esta forma, o soy tal, pero dime tal, háblame de tú, háblame de usted, lo vas a hacer, porque ya te está diciendo cómo referirte a esa persona. Pero si tú todavía al escuchar eso estás perdiendo el respeto, pero no a la persona, a ti. Porque quiere decir que ni siquiera tú puedes llegar al punto de respetarte y asumir y decir, ok, voy a ser diferente y voy a aplicar esto que me está pidiendo. Ok. O sea, yo Si siento yo que llego y te digo, oye, soy no binario y mis pronombres son neutros, ¿cómo te vas a referir a mí? güey, Es justamente, por ejemplo, porque siempre existe Es un neutral. punto, siempre existe un punto medio, exactamente. Yo podría referirme a ti por tu nombre y se acabó. Exactamente. algo Pero quiere sí. decir ese güey, pero no sé qué. A ver, pasa producción. De hecho, puedo pedir que me llamen Saiyajin de clase alta. ¿Sí? ¿Y se tiene que respetar? ¿Y lo puedo exigir? Sí. ¡A huevo! Saiyajin de clase alta. Cámara, misa ya. Ese es Saya, clase Se alta. refieren a mí como Su Alteza Serenísima. Su Ok. Alteza Serenísima, ok. Ya lléguele a la chingada, su alteza. Su Alteza, a llegarle. Su Alteza, tráigame un agua, por favor. Por favor, tráigame un agua, Su Alteza. O sea, por ejemplo, yo lo que detecto aquí, nuestro tema como falsa inclusión y el problema del debate es justamente la malinterpretación. Porque al momento de decir inclusión, todo mundo solamente se centra o se enfoca en la comunidad LGBT. Y eso Pero, está mal. exacto, porque una Porque verdadera entonces, inclusión si vamos a es ser realmente totalmente, todos. Si vamos a ser totalmente inclusivos, entonces, ¿cómo carajos vamos a meter la bolsa de las bolsas adentro de la bolsa Por de eso, las bolsas? entonces, cuando No nosotros se puede hablamos ser totalmente de inclusivo. falsa inclusión es porque realmente no es una inclusión, Pero porque se están entonces- enfocando en un nicho en Sí, es específico. lo que hablábamos. Entonces, o sea, no es académica. inclusión. No, es una por falsa eso es falsa no inclusión. existe, como otra vez lo repito, no existe es que la es falsa una- inclusión. es una la estrategia- inclusión, o se es o no se es. Porque se supone que la inclusión es apropiarse de todo y de todos y no todes, porque no estoy especificando en el sentido de la comunidad binaria, no binaria, gay, heterosexual, transexual, etcétera. Estoy hablando de gente con síndrome de Down, gente con padecimientos fisionómicos, gente con ceguera, gente con sordera, etcétera, Sí. etcétera. ¿Por qué cuando tú llegas a un restaurante hay menús en lenguaje inclusivo? No hay menús en braille. No hay menús en códigos de colores para gente con autismo. Exactamente. ¿Por qué cuando se quiso intentar un lenguaje universal que es el inglés, la gente empezó a mamar el chile? Es que ¿por qué el inglés? Por los gringos. Pero ¿qué pasa? El chino, ay, ahora los chinos. O el ruso, ay, ahora los rusos. O sea,
Nunca se va a tener ver contento a una nadie. inclusión total. No, y es que es una Excepto otra como- vez Marvel razón. Es como una estrategia doble moral, digamos, porque siempre, como dice Ricardo, es en el momento En el momento exacto en el que eso en es que un yo boom. aprovecho esa situación para hacer ¿Y visto. sabes qué es lo Porque, peor? por ejemplo- que la moral la quieren hacer propia cuando no se tiene que hacer propia, sino El la moral ejemplo- va al contexto social, no va a radicar en tu contexto personal la moral, nunca. El ejemplo perfecto está aquí. Mira, estamos O se hablando es hoy de este ético caso. o no se es. Y de pronto uno dice, ¿por qué se habla de esto y no se habla de los atletas paralímpicos que tienen 13 medallas? Exacto. Ok, pero díganme una cosa, ¿quién se habría preocupado por los atletas paralímpicos antes de esto? Nadie. Nadie. O ¿Quién sea- se había preocupado por los propios atletas? No hace mucho El tiempo. fútbol femenil, no vámonos tan lejos. Espérame, el pero fútbol hace no mucho femenil tiempo, no es visto. Los atletas, Se les paga con ollas. no atletas paralímpicos, atletas, digamos, que con todas sus capacidades, tenían que ir a botear para ir a sus competencias. Sí. O sea, o por ellos- ejemplo, simplemente el hecho de la difusión. Solamente se conoce de las Olimpiadas Paralímpicas por las redes sociales. Sí, Yo sí, no he sí. visto una transmisión gratuita en ningún canal de tele abierta. Ahora, Siempre por ejemplo, tienes que contar con un servicio privado para tener poder acceso acceso. a los ¿Qué Paralímpicos. pasa también con ¿Qué pasa con el fútbol Mundial? femenil que te ¿Qué referías? pasa con las Olimpiadas normales? Güey, Es televisión En la pública. pinche sopa, El exacto. Super Bowl está hasta en el 7. Por eso, En el 9. entonces, ¿por qué nada más se están enfocando en una comunidad en específico? Porque Es el no se- momento. es que de algo se tiene que sacar un per cápita. De algo. Si tú no vendes. Exacto, es ¿Vista? lo que hablamos, es una Entonces mera vamos a cuestión privatizarlo de mercadotécnica y alguna una forma. mera cuestión Pero eso capitalista. Ya es otro tema. Ajá. Ya vamos Sí, sí, sí. despacitos. Vámonos Pero entra despacitos. ahí. Ahora, por ejemplo, el tema del fútbol femenil, tienes mucha razón. Y el fútbol femenil ha mejorado muchísimo. No, pero es que también es imagínate, cierto. o sea, ya también es parezco ahí cierto otra que había. persona, pero yo he visto los partidos del fútbol femenil mexicano Y no son chillonas y como los las jugadores. prefiero más que el de los Güey, hombres. Sí. las amo, güey. Vi una No son morra- chillonas unas que de jugadas que árbitro me dices, tiró. "Ay, a mí ah, sí, ya me pero rompiste sáquele el pie". tarjeta Veo porque me una sacó la morra lengua, no sobre la mames. banda que de pronto le meten una patada, güey, Y y, sigue sale corriendo. volando Pero y no se es- levanta y y dice, sigue vamos corriendo, para allá. Y dices, ajá. "Güey". También vi una jugada donde le abren la ceja a la chava Y y, sigue sigue jugando. jugando, güey. Y Pero a ¿sabes los qué? hombres les tocas un Y a pelito chillar. Sí, sí, sí. al suelo y a pedir tarjeta Por roja. eso, Es pero, parte- o sea, yo. Pero es parte, mira, yo esto lo voy a decir como hay un Ya, paréntesis. chingo a su madre. Afortunadamente, en el fútbol femenil no existe este parásito del engaño, Ujú. de tratar de engañar al árbitro. No existe afortunadamente el día de hoy. Hay algo que sí no me agrada mucho, que he visto que últimamente se están agarrando a madrazos más seguido. ¿Quién? Las mujeres. Pues Y dices, uy, espérense, no No, adquieran no pierdan el deporte, no o sea, es que adquieran no deja de esos ser un vicios deporte. que existen en el fútbol Es que, varonil. güey, ¿por qué no? Pero es que ¿Por qué los hombres sí pueden y las mujeres no se pueden porque agarrar no significa chingadazos? que esté bien. ¿Pero por Porque qué? que lo hagan los que sí vemos en Pero, televisión. no, porque los que entonces, hagan los ¿qué? que son famosos no significa Aquí que esté viene bien. su idealismo. Es que no Está significa que esté puesto bien en el generalidad. idealismo. Si es hombre o es mujer, se tiene que hacer lo mismo. A ver, entonces ¿tú crees que la violencia dentro de un campo No, deportivo yo legal creo se deba ejercer? que ¿O por qué crees que estás Ronda es que Rousey fíjate, se podría yo siento enfrentar que a Brock aquí Lesnar el en el problema octágono? Estaría aquí muy el bien. problema Estaría bien está- verga. Las dos Pero la va a mujeres partir en hacen. dos, güey. El problema está en que tú ves como un problema que las mujeres se agarren a chingadazos, pero los hombres no. Yo nunca dije que no fuera un problema. Escucha, espérame. Entonces- ahora espera. Ajá. Yo dije que no compartan los vicios. Y los vicio no es defectos. No correcto. pueden compartir Pero los escucha, vicios. porque ni siquiera es bueno en el territorio del fútbol varonil. Pero si la A ver, violencia no el tiene deporte, ese género, mira, la escucha, violencia va a el estar. deporte de qué va? De que metan la pelotita en la portería, no va de agarrarse a chingadazos. Entonces, si lo hace un hombre, que va, expulsión y te vas a casa, no está permitido y no es legal. Entonces, si las chicas están haciendo un comportamiento muy bueno, que les cometen una falta y se levantan y a lo que siguen, entonces, ¿por qué irse a ese territorio en donde se cumple con la ilegalidad y comienza a hacer violencia? Pero el entonces- día de mañana estarían fingiendo faltas y esto y lo otro y se volvería el mismo circo. Ajá. Y entonces le quitas esta parte buena que tiene, porque están creciendo muchísimo, porque el nivel que están teniendo es muy bueno. Y ahora, si ellas se manejan bajo la legalidad, vas a disfrutar el deporte muchísimo, porque el juego no se va a cortar tanto, porque se van a dedicar a lo que lo que vas a ver, que es jugar fútbol, y lo vas a disfrutar muchísimo. El tema de la difusión pues va aparte, porque se meten cosas de mercadotecnia que, Y de patrocinios. ajá, que no vamos a poder llegar, o sea, no vamos a poder Ya te patrocinar. agarré la onda, Ujú. pero yo sigo en la postura
en la que si llega a los humos y se prenden y pasa, Eso es condición humana, digo. Es- Ajá. es eso. Pero por ejemplo, lo que ¿cómo estaba vas a tratando de frenar decir David, la pero yo violencia creo- o cómo vas a controlar? O sea, te están picoteando y te están metiendo el pie, y te están metiendo el pie, y te están haciendo, y no hay falta, pero tú sigues jugando. Pero esa es Va una a llegar estrategia. el momento, ¿Sabes que eso es una estrategia? Pero es que cómo no vas a caer en Hay provocaciones jugadores, si te están pero haciendo Hay lejos de jugadores que beneficiarse, literalmente van a eso. O sea, te Exactamente, conocen. Miren, ese pero- güey, el 5 es Es el explosivo. que Va se y le prende. pegas, va, le pegas a porque lo él va a que me responder. refiero. ¿Por qué no contesta? O sea, ¿por qué decir que no agarren los mismos vicios que en el deporte Porque son masculino? humanos y lo tienen, ¿no? Sí, de por sí, Exactamente, no es tiene- parte Mira, del condicionamiento imagínate, humano. si yo caigo en tu provocación y voy y te agredo y a mí me expulsan, ya dejé con uno menos a mi equipo. Tendría que ser suficientemente inteligente para saber que van por mí en ese sentido. Pero entonces controlarte. tendría que ser igualitario en esta forma. Si las mujeres se les pide que cumplan y no caigan en provocaciones, ¿por qué a los hombres no decirle, también ok, se no les caigas? pide. Espérame, no caigas en provocaciones y no te estés tirando cada 5 minutos al suelo porque me estás cortando el partido y nada más veo cómo te caes. Pero es que eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo Y se sabe, pero no se sanciona. les dice. Ok, Ya, ya sí, vámonos sí. como... Madres, ¿cómo se nos fueron 2 horas? ya, ¿cuáles dos? Fue una. ¿Y la Ah. pasada? También. 2 horas. Diciendo que ni acabamos. Cierto. Cierto. Parte 3 la próxima semana. Bueno, Todo chido. conclusiones. Todo chido. Conclusiones. Conclusiones, vamos para allá. Ok. O sea, es a lo que me refiero. Este sentido de inclusión, lo que se conoce como políticamente correcto, lo que se conoce como inclusión en cuestiones universales. O sea, para una persona que no está especializada en el tema. No es una inclusión porque se están enfocando únicamente en una sociedad, No, en una sola versión. Ajá, que es una comunidad en específico. Sin dejar de lado, sin intentar incluir o sin luchar por los derechos de cierto tipo de personas. Porque a lo mejor un autista no comprende que está siendo excluido. Entonces no tiene la voz de ponerse al pedo. O No, yo una conozco persona... unos que sí se O ponen sea, al pero pedo. siguen siendo una ultra mega hiper minoría. Sí, O una persona con síndrome de Down. sí. Una persona con síndrome de Down no se va a poner al pedo que por qué lo están haciendo a un lado. No comprenden. Entonces... Nada más te suelta un chingadazo. Ajá, exacto. Pero entonces, en el sentido de la falsa inclusión me refiero a eso. No porque la inclusión que se está llevando, como tú me lo explicaste, sea falsa. No, sino porque no están siendo inclusivos. Están como de siendo conceptualización. focalizados. Solamente están privilegiando a un solo nicho. A una sola sociedad. Y por fechas. Ajá, sí. y justamente en términos de mercadotecnia, porque no lo están haciendo de una manera autóctona, no lo están haciendo de una manera Auténtica, real, real. como Por por... eso yo ya Lo están traigo haciendo las por ganas. aprovechar El boom. un boom. O sea, Ujú. si yo quiero vender bolsas y hacerme millonario, si sé que la bolsa de Goku no va a pegar, pero la bolsa que sale de bandera del orgullo se va a vender como bolillo, las voy a hacer. Junio, uf. Pero no porque yo sea parte, sino nada más porque me quiero hacer rico. Cierto. Entonces, eso es a lo que yo me refiero como falsa inclusión. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy claro, hace 3 meses existe la ley cinematográfica que como inclusión para las personas sordomudas. Entonces todas las películas, a pesar de estar dobladas al español, tenían subtítulos para que las pudieran leer. Sí, sí, Eso, sí. eso fue hace 2 meses. Hoy vayan al cine, les aseguro que no hay una, o al menos, digamos 2, si bien nos va, que tienen esos subtítulos. Sí, no. O sea, ya pasó, digamos, ya pues tuvimos todas nuestras películas, tienen subtítulos, pues ya pasó el boom, pues vamos a sacarlas de otra vez de manera normal. Hay algunas que tienen cierto pretexto porque ya se habían producido y ya estaban hechas. Y si a lo mejor no quisieron gastar o no pudieron gastar los estudios para poner subtítulos, y aún así, por eso están así. Pero hoy en día ya no hay películas con subtítulos y ya les valió madre la inclusión de este tipo de personas. Digo, y como conclusión, yo creo que la inclusión debería ser todos los días, no nada más cuando ven. Ajá. Sí, sí, sí. Pues ya con esto dicho, yo siento que el próximo episodio, no sé cuándo vaya a salir, o cuándo nos preparemos, pero creo que estaría chingón que hablemos del capitalismo Dentro y de... la pérdida de la humanidad. Sí. Verga. Híjole, me estoy sintiendo Cómo mal. el capitalismo mismo cosifica a las personas, Sí, claro. hace producto a las personas, y lo vamos a ver desde, no sé, siento Y yo el que va a ser capitalismo también importante idealiza. verlo desde el derecho romano, que es el que se constituye todavía hoy en día. Madre, estudiar.
Yo no. siento que ya vamos a llegar a ese tema y es importante. Voy a tener que dejar el Fortnite. Yo creo que si van a llegar los chingadazos y no en el campo de fútbol femenil, van a ser aquí. Aquí nos vamos a ver las un caras. campo de fútbol. Y Walmart, sí, sí es cierto, ¿sabían que Walmart debe impuestos? Bueno, ya me voy a perder Bueno, gracias por vernos. Nos Yo soy vemos Ricardo. y esperen ese próximo capítulo. No sabemos cuándo va a salir, pero yo siento que va a estar brutal. Va a estar chido, Sí. va a estar chido. brutal. Yo sigo siendo el Ranger amarillo. Yo sigo siendo no, yo quiero ser el Ranger negro. Siempre quise ser. Yeah, Yo homie. dije, no, pero verdad, porque va a querer ser el amarillo. Y hoy yo vengo. Yo vengo a. No, Yo- yo quiero ser el negro. Yo siempre he querido ser el Ranger negro. Es que el negro, verde. es que el negro a veces es más verga. Ah, el verde a veces también. El verde es la No, verga. ¿y sabes cuál otro? El blanco. Ese casi no lo sacaban. No, Es pues que era el depende por legendario. temporadas. Es Pues que ahí depende. estoy. Porque es blanco. Había veces que el negro era el más chingón, a veces que era el blanco y a Y el veces que era verde. Y es que como. Bueno, ya vámonos, porque nos vamos a quedar aquí a hablar de Ranger. Frida, donde quieras. Bye, besos. Adiós, Camacho. Mua, adiós, Mariel. Mua, mua. Adiós a todos.